Hola queridos padres de familia, bienvenidos a la séptima clase. Ya vamos lejísimos de todo lo que estábamos aprendiendo durante todos estos días. Séptima clase, ya vamos casi en la mitad del módulo y pues bueno, los felicito a los que han avanzado muy bien, muy juiciosos. Bueno, en esta séptima clase vamos a ver todo lo que es la inteligencia emocional. ¿Por qué la vemos hasta ahora? Porque sencillamente, queridos papás y profesores, era necesario comprender todo el manejo de las emociones, de los sentimientos, de los estados de ánimo, estados de ser, para comprender cómo es que funciona la inteligencia emocional. Entonces ya sabemos que todo lo que hemos visto de las emociones, por ejemplo, que son estímulos externos, igual que los sentimientos, que es la repetición de esas emociones, que los estados de ánimo son esa repetición de los sentimientos y los estados del ser es esa continua repetición de todo lo que hacemos hasta que lo volvemos en algo inconsciente, pues llegamos entonces a la inteligencia emocional que nos permite entender que sí necesitamos siempre tres cosas, pero de manera consciente: saber pensar, saber sentir y saber actuar. O sea, esas tres son las que nos van a dar a nosotros el éxito en sabernos desarrollar como personas emocionalmente inteligentes. Lamentablemente en nuestra generación no se dio. No aprendimos este tipo de cosas. Tristemente, vivimos desde lo que sentíamos de manera auténtica, sin saber controlar eso. Y eso a muchos nos trajo dolores, a muchos nos trajo traumas, heridas, y muchísimas cosas más que lamentablemente, queridos papás, pudimos evitar, queridos profesores, pudimos evitar. Pero si tenemos una educación desde la primera infancia, repetitiva en el pensamiento, repetitiva en el sentir y repetitiva en el actuar. Entonces, Daniel Goleman define la inteligencia emocional como la capacidad que nosotros tenemos de entender nuestras emociones, de entender las emociones del otro, de saber actuar frente a esas emociones, o sea, parar en el momento que hay que parar, hacer silencio en el momento que hay que saber hacer silencio y por lo tanto saber pensar lo que tenemos que pensar. Lo mismo para el otro, saber entender al otro, saber qué siente el otro, saber cómo está pensando el otro por lo que actúa. Y esto es fundamental. Y si enseñáramos así a nuestros niños, si tuviéramos esa capacidad desde ahora de enseñarlos de esta manera, y les quiero decir, queridos papás y profesores, no se les pide perfección. Les cuento, yo de manera personal llevo años, décadas estudiando este tema y aún así mis luchas son diarias. Y digo diarias, obviamente uno empieza de cosas muy graves y cada vez las piedritas son más pequeñas, pero es de toda la vida. Ahora, si yo a mi hija le he venido presentando esta situación de la inteligencia emocional como algo cotidiano, como algo permanente, pues ella va a perfeccionarlo un poco más que yo y los hijos de ella un poco más que yo y cada vez vamos a ser mejores seres humanos, mejor será la raza humana y ese es el propósito de este curso y de tocar la vida de ustedes para que lo logremos hacer. Entonces esto es para mí pues fundamental, queridos profesores. Ahora, por otro lado, hay unos componentes que son importantes en la inteligencia emocional. Son dos componentes. Uno es desde el desarrollo personal y otro desde el desarrollo social. Y cuando hablamos del desarrollo personal nos estamos refiriendo a las capacidades que dependen de nosotros mismos para influirnos significativamente en nuestro autoconocimiento, cómo conocernos mejor, cómo mejorar nuestra motivación, nuestra autoestima, el pensamiento positivo, bueno, en fin, muchas cosas. Sin embargo, caemos en lo contrario, sin embargo, estamos nosotros muchas veces tristes conociendo la salida porque precisamente sabemos pensar teóricamente, pero no sabemos controlar lo que sentimos y por lo tanto sentimos mal y actuamos mal. Pero muchas veces teóricamente comprendemos, mas no lo hacemos. Y ahí es donde viene el trabajo tan importante de lo que debemos hacer y es cambiar nuestra manera de sentir. ¿Y cómo es? El hábito. El hábito, vuelvo a decirles, los hábitos son los que nos ayudan a
pensar mejor, a sentir mejor y obviamente a actuar mejor. Pero también está la parte social y pasa exactamente lo mismo. Cómo me siento yo en grupo, cómo actúo en grupo, cómo pienso del grupo, cómo me dejo influenciar por lo que me dice el grupo, cómo soy sensible frente a lo que los demás puedan decir de mí o pensar de mí. En fin, muchas cosas, ¿no? Y también es saber contribuirle al grupo de manera asertiva, ayudándolos a que obviamente pues podamos nosotros conseguir mejores procesos que son los que nos van a llevar a tener una vida mucho más sana emocionalmente. Por eso yo les quiero a ustedes pedir ese favor de que lo pensemos. Pero, ¿qué es tan importante en la inteligencia emocional? Según Daniel Goleman nos dice, y lo vimos en el audio, que más o menos entre el 23 a 30% depende de mis capacidades cognitivas, mi vida, el éxito en mi vida. Pero que lamentablemente si yo no poseo esa inteligencia emocional, ella va a poder influir en mí hasta en un 80% en el éxito de mi vida. Así que esto es bastante importante, porque si no sé manejar mis emociones, podré saber mucho, pero fracasaré una y otra vez por no saberme relacionar con los demás, por no saber pensar, por no saber sentir y por lo tanto por no saber actuar. Y esto es algo terrible, pienso yo, porque nosotros tenemos la posibilidad de mejorar nuestra calidad de vida, pero sí y solo si tenemos esa probabilidad, digamos, de saber pensar, saber sentir y saber actuar. Entonces esto, queridos profes, ahí es donde uno les dice cómo es de importante que desarrollemos la inteligencia emocional, porque nos ayuda a tener éxito, y esa es la conciencia que queremos que ustedes tengan en esta clase, y es que formando a sus hijos desde la primera infancia es que vamos a poder lograr. Ahora, algunos de ustedes me van a decir, bueno, pero es que mi hijo ya está en la pubertad. También recordemos la plasticidad cerebral, o sea, en la medida que iniciemos procesos repetitivos, recuerde que un hábito se consigue de los 21 a 66 días, pues se puede hacer. El asunto es que seamos constantes, el asunto es que lo convirtamos en realidad. Por eso la familia juega un papel tan, pero tan importante en ayudarnos a mejorar las capacidades y los conocimientos que podamos tener frente a la inteligencia emocional, y depende de nosotros. Pero la mayor preocupación que yo personalmente tengo es que veo muchos papás que quieren iniciar esto, pero no tienen la capacidad de convertirlo en hábito, o sea, no son permanentes, no practican esto todos los días, y la gente lamentablemente se frustra. Pero cuando hablo de convertirlo en un hábito, les digo, haga lo mínimo posible cada día, busque la manera de tener una sola meta, una cada día, y esa meta cúmplala, pequeña, no importa, el 0.0, los japoneses lo llaman kaizen, el 1%, y usted cada día va mejorando, poquito a poco, pero va mejorando. Aquí en Colombia o en los países latinoamericanos deseamos hacer todo ya, la mayor cantidad ahora, y eso así no da fruto permanente. Sí, se pueden ver algunos cambios por un tiempo, pero permanentemente no. Eso mismo es por aquello de la inteligencia emocional. Nos han educado sin la inteligencia emocional, queridos papás. Entonces aquí mi preocupación es esa, ¿no? Porque la idea es que podamos tener unas competencias emocionales de las cuales pues ahora también ya vamos a hablar. Bien, queridos papás, entonces, por otro lado, es importantísimo que nosotros pensemos cómo es que vamos a educar a nuestros hijos emocionalmente. Ellos, recuerden, solamente aprenden es con el ejemplo. Ellos no aprenden hablándoles, diciéndoles, sino con el ejemplo. O sea, también hablarles, y esto es repetitivo y va quedando, pero ellos tienen que ver qué es lo que estamos haciendo, cómo lo hacemos, y que sea repetitivo, no una vez ni dos veces. Eso es como el remedio cuando el niño se enferma y lo llevamos al médico, muy angustiados nosotros los papás,
y miren cómo queda en la psiquis, y ahí es cuando el doctor envía el remedio y dice que hay que hacerlo completo, pero apenas vemos bien al niño, lo que hacemos es que suspendemos las dosis porque ya creemos que está bien, ¿no? Y no terminamos todo el proceso. Eso ocurre con la mayoría de cosas. Eso es lo que tenemos que cambiar, papás, porque el niño a través del ejemplo es que se va dando cuenta lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer y ser repetitivo. Entonces no podemos nosotros dar dos mensajes porque no seremos coherentes y por lo tanto ellos no van a aprender lo que tienen que aprender. Así que esto es bien importante, queridos padres de familia. Y esta clase, queridos papás, no es más que esto, porque el audio lo dice todo y el texto lo dice todo. La inteligencia emocional es cuando nosotros tenemos la capacidad de controlar nuestras emociones y por lo tanto controlar nuestras vidas. Cuando hablamos de inteligencia emocional, es cuando nosotros tenemos la capacidad de actuar, de pensar, de actuar y de sentir. Y al hacer esto, permitimos que otros no controlen nuestras emociones y por lo tanto no controlen nuestra vida. Así que, queridos papás, les quiero dar gracias por estar en esta clase el día de hoy y que son dos cositas fundamentales: saber pensar, saber actuar y saber sentir. Pero que debemos enseñarlo a través del ejemplo, así que tenemos que empezar con nosotros mismos. Nosotros somos los que tenemos la capacidad de poder cambiar nuestra vida, pero por lo tanto la vida de nuestros hijos y estudiantes. Queridos papás, queridos profesores, no me queda más que decirles que buen día, buena tarde o buena noche.